Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí, ¿eh? Bien, hoy os traigo un examen de Intervención Tesorería, categoría superior, oferta de empleo público 2009, que se celebró en Andalucía, la ciudad de Sevilla. Este examen fue de aquellos exámenes en donde las competencias estaban delegadas en las comunidades autónomas. Entonces cada comunidad autónoma convocaba en función de sus necesidades. Y entonces, bueno, pues este examen era, pues como vosotros sabéis, para promocionar de entrada a categoría superior de interventores tesoreros. Bien, el examen, aunque es para una categoría superior, es por promoción, por supuesto, os quiero decir que te va a servir tanto si estás estudiando para entrada como para categoría superior, porque es muy didáctico, ¿eh? Este examen no tiene mucha dificultad en sí mismo. Es el examen típico que se compone de dos ejercicios. Centrándonos en el primero, se trata de simplemente te da un balance de situación inicial, te dice un presupuesto del ejercicio 2010, te da un balance de situación inicial con las cuentas que traspasan del ejercicio anterior a este, a 1 de enero, por así decirlo, y ahora te da una serie de operaciones que se producen en este ayuntamiento durante el ejercicio 2010. Entonces, ¿qué es lo que te pregunta al final? Te pregunta te hace 16 apartados que tú tienes que contabilizar. Te pregunta, por tanto, que lo contabilices en el Diario General de Operaciones, y una vez que has contabilizado todo en el Diario General de Operaciones, los 16 apartados que te pregunta lo típico de siempre que estamos ya acostumbrados: el resultado presupuestario del ejercicio 2010 y el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2010. Los 16 apartados que te preguntan son ejercicios, son supuestos fáciles, no son complicados. Entonces, por eso te digo que te puede servir tanto si estás intentando aprobar categoría de entrada o si ya eres funcionario y estás para la categoría superior. ¿Vale? Te va a ser muy útil tanto para uno como para el otro, es decir, útil para todos. Y nada, y para poneros este examen completo, voy a utilizar dos vídeos, porque si no se me pone un vídeo muy largo y no quiero tampoco aburrir. Entonces, os pondré dos vídeos. Uno que va a llegar aproximadamente hasta el apartado 10 y el otro desde el apartado 10 hasta el final. Y lo vais a tener completo esta primera parte del examen. Bien, como he dicho, son dos partes. Una que es la de contabilidad y la segunda que es un supuesto más bien rarote, ¿eh? Es raro, pero está muy didáctico también y es muy interesante que lo hagáis. Se trata de, bueno, pues de la tesorería de un ayuntamiento X que tiene aprobado un plan de disposición de fondos y tiene dinero líquido que no necesita en el plazo de 3 meses. Entonces, te está preguntando el supuesto que lo coloques en un sitio o en otro, o que hagas algo intermedio, ¿no? Entonces, porque puede ser que tengas que hacer un pago, en fin, está muy interesante, ya lo vais a ver luego. Entonces tú tienes que, como tesorero que eres, pues entonces tienes que determinar dónde lo vas a colocar. Si lo vas a colocar en un sitio o lo vas a colocar en el otro, porque en un sitio te va a dar más intereses que en el otro. Sin embargo, como hay un pago de por medio, pues tendrás que hacer algo mixto. Y entonces, pues bueno, es un ejercicio muy didáctico por si os cayera algo parecido, que es la colocación de los excedentes de tesorería, que el tesorero siempre busca ponerlo en los sitios más rentables, ¿de acuerdo? Y ya está, te pide que contabilices esa decisión que tú tomas, que la contabilices y te pregunta algo relacionado con el remanente de tesorería, que cómo afecta esa colocación de los excedentes de liquidez al remanente de tesorería, ¿no? Entonces es un ejercicio muy, muy didáctico que necesitas hacer. Vamos, como ya te he dicho muchas veces en el canal, no solo es que tú te estudies tu temario que tengas, ¿no? Tus apuntes, sino que debes de completarlo con todos los exámenes que puedas de convocatoria anteriores. Este examen se hizo cuando
con la ICAL antigua, con la instrucción de contabilidad antigua, no la actual, pero lo vamos a hacer adaptado. Vamos a hacer como si este examen te lo pusiera mañana, ¿no? O dentro de unos meses, en donde está la ICAL de 2013, que es la vigente. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer con esa ICAL 2013 para que te sirva. Y, y nada, está muy, muy interesante, es muy sencillito, la verdad. Ojalá cayera algo así. En aquella época, yo supongo que el interventor de entrada que llevara un par de años trabajando o más y haya estudiado un poquito, ha sacado este examen. Este examen no es difícil. Si lo comparamos con el otro examen que hemos visto en el canal hasta ahora, que es el examen de la categoría superior de Valencia, el de Valencia es muchísimo más difícil, pero muchísimo. Este es muy fácil, es muy facilito. Supongo que si alguien ha suspendido este examen siendo interventor de entrada es porque o no ha estudiado o porque en el segundo se ha quedado bloqueado y se ha equivocado totalmente. Pero si has estudiado algo y te manejas un poquito con los excedentes de tesorería y eso, no lo sacas. Entonces, bueno, en fin, que como ya os digo, vamos a hacer dos vídeos del primer supuesto y un vídeo del segundo. En total, 3 vídeos, que os lo voy a explicar detalladamente y perfecto para que lo podáis entender. Repito que no tiene ninguna dificultad, es facilito. ¿De acuerdo? Entonces, pues venga, vamos a ello, chicos. Pues bueno, chicos, aquí tenemos el examen. ¿De acuerdo? Sería este, ¿vale? Lo voy a poner aquí, aunque luego también os lo voy a poner para que lo tengáis. Vamos a hacer en este primer vídeo hasta el apartado 10, ¿vale? Y luego del 10 hasta el final del primer ejercicio. Y ya en el tercer vídeo haremos el segundo de los ejercicios que contenía este examen, que en total eran 2 ejercicios, ¿vale? El primero de contabilidad y el segundo como de tesorería contabilidad, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Entonces lo tenéis aquí, ¿vale? Te dan 3 horas para hacerlo. ¿Vale? Este sería el balance de situación inicial que te dan, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a poner así, perfecto. ¿Vale? Estos son los primeros asientos que hay que realizar. Y vamos a llegar hasta aquí, hasta el 10, ¿vale? Hasta aquí. Y nada, vamos a empezar. Luego te pide que calcules el remanente de tesorería, el resultado presupuestario, que le comentes las magnitudes que salen, que tú la comentes con tus palabras, lo que es cada una, y el efecto que causa. Y ya está. Sería el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Bien, en un primer momento, pues te da lo que es te dice: el Ayuntamiento de X, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuenta con la siguiente situación patrimonial a 1 de enero del 2010, ¿vale? Y te da este balance de situación inicial, te da el activo, el pasivo, en donde ya podéis ver que vais a encontraros partidas negativas, ¿vale? En el activo pues ponemos la 281 con signo negativo, también os va a ser útil para que tengáis este modelo. La amortización del inmovilizado material, ¿vale? Esta es la del inmovilizado material, este es el inmaterial, ¿vale? Inmaterial y material. Tenemos aquí, por ejemplo, las provisiones, ¿vale? Que también vamos a contabilizar algo de provisiones en este supuesto. Y en el pasivo pues tenemos aquí el patrimonio entregado en adscripción, patrimonio entregado en cesión, patrimonio entregado al uso general. Estas cuentas ya han cambiado en la ICAL de 2013, ¿vale? Ya la analizaremos más adelante con algún supuesto en donde con la ICAL antigua se contabilizaba de una manera lo que son las adscripciones, ¿vale? Y ahora pues se contabilizan de otra manera, ¿vale? Entonces nosotros vamos a realizar una pequeña adaptación en nuestra apertura de la contabilidad. Y luego nos dice: dicha entidad local desarrolla su contabilidad de acuerdo al Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración local
y a la instrucción del modelo normal de contabilidad de 2004, ¿vale? Nosotros no vamos a hacerlo con la ICAL de 2004, sino que lo vamos a hacer con la actual, que es la ICAL de 2013. Vamos a realizar una adaptación, ¿de acuerdo? Si no, no nos sirve. ¿Para qué queréis vosotros la ICAL 2004 si ya los exámenes son del 2013? Pues bueno, pues ese es el motivo. Y nos dice que el presupuesto para el ejercicio 2010 haciendo la cantidad de 14 millones de euros. Bien, en primer lugar, no te debes de poner a contabilizar ya como loco los puntos. En primer lugar, te tienes que leer el examen. Léetelo, no concienzudamente, pero sí por encima al menos, para tener una primera idea del tiempo que vas a necesitar. ¿De acuerdo? Nosotros aquí, como estamos enseñándote a la resolución del ejercicio, pues no hace falta que lo leamos todo, sino que te lo voy a dar por partes, pero tú en el examen tienes que hacerlo así. Te lo lees por encima rápidamente para saber lo que te va a preguntar y tú planificarte tu tiempo y con tus conocimientos, porque si hay alguna pregunta que no te manejes en ella, pues entonces ahí vas a dedicar menos tiempo, ¿de acuerdo? Y la que mejor te sepas, pues ahí dedicas más tiempo para prepararle un bocadillo, por así decirlo, al tribunal. Le tapas lo que menos te sabe y le pones bien lo que mejor te sabe. Bueno, en fin, que vosotros ya habéis hecho muchos exámenes, ya sabéis cómo va el tema. Entonces, exámenes digo en vuestra carrera y a lo largo de vuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a empezar a contabilizar ya de golpe y porrazo, sino que vamos a hacer dos asientos siempre, que es la apertura de la contabilidad y la apertura del presupuesto, aunque no te lo pida. Aunque no te lo pida, porque si no, no estás haciendo bien la contabilidad. Entonces, para aquello son dos supuestos muy sencillitos y que no cuesta nada hacerlo y que dan muy buena presencia a tu examen, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, tenemos aquí lo que sería la apertura de la contabilidad cuenta por cuenta. Yo tengo tiempo y lo he hecho así, ¿de acuerdo? He desglosado todas las cuentas del debe, todas las cuentas del activo la he puesto en el debe y todas las cuentas del pasivo la he puesto en el haber, ¿vale? En el asiento de apertura, la apertura de la contabilidad. Esto lo hace el ordenador de la contabilidad y también lo podéis hacer vosotros, ¿de acuerdo? Pero entonces yo he puesto todas las cuentas que tienen signo positivo, la he puesto en el debe, ¿vale? Y las que tienen signo negativo, por ejemplo, amortización del inmovilizado material por 312, no la he puesto aquí, sino que la he puesto aquí, ¿de acuerdo? Este sería el método, todo aquí y todo aquí. Las he actualizado, ¿de acuerdo? Las he actualizado, por ejemplo, la de 4.157.000 que se titula cartera de... A ver, sí, pero hay otra que me interesa que enseñaros, que es esta, la de 43.025, ¿vale? Que es patrimonio entregado en adscripción, ¿de acuerdo? Que es 43.025. Antes se utilizaba la cuenta 107, pues ahora con el nuevo plan utilizamos la 250, ¿de acuerdo? Parecida a la de activo inmovilizado. A ver, la de 4 millones, la de cartera de valores, ¿vale? Parecida al inmovilizado financiero, ¿vale? Muy parecida, pero es distinta, ¿vale? Ya veremos más adelante algunos supuestos de adscripción a organismos autónomos y está interesante y muy facilito, ¿eh? Siempre es lo mismo, con que aprendáis el método, cómo se hace una vez, ya vais a aprender, muy fácil. Bueno, total, yo he hecho aquí con tiempo, he hecho esta apertura de la contabilidad, este asiento. Ahora bien, vosotros en el examen no os vayáis a poner a hacer esto, porque esto pierde mucho tiempo. Y esto es simplemente como informativo. Entonces, yo os aconsejo que hagáis simplemente este asiento, total de activo a total de pasivo. Sumáis todas las cuentas que deben ir al debe y sumáis todas las cuentas que deben ir al haber, tal como si fuese esto, ¿de acuerdo? Pero sin escribirlo. Entonces, si os fijáis, a mí me sale aquí el total del activo 41.983.390,49 y bueno, pues entonces eso es muy fácil sumarlo, simplemente sumar todas las cantidades positivas aquí y todas las cantidades negativas de aquí, porque estas negativas pasan aquí, pasan al debe, entonces bueno, pues lo sumáis. ¿Y qué sale? Pues sale 41.983.390 tanto en el debe como en el haber está cuadrado, es un balance de situación inicial cuadrado. Pues entonces ponéis esto, total de activo, total pasivo, y ya habéis quedado bien, ¿vale? Con el tribunal. Entonces, esto, si al final del examen te sobran 15 minutitos o 20 minutitos, porque te sobra, porque lo has hecho todo, lo has repasado todo y ya estás más que
seguro de tu examen, pues entonces sí te puedes poner a hacerlo, pero lo haces al final, ¿vale? Y ya está, no es necesario, si no te lo pide, pues no te lo pide, no es necesario que se lo hagas. Con esto queda bien, ¿de acuerdo? Pues venga, seguimos. Vale, chicos, pues seguimos. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer ahora lo que sería la apertura del presupuesto. Bueno, pues nos dice aquí en el supuesto que el presupuesto para el ejercicio 2010 asciende a la cantidad de 14 millones de euros. Bueno, pues hacemos la apertura del presupuesto de gasto y presupuesto de ingresos. Aquí, como en otras ocasiones, podéis estar ante la duda de crear el mayor completo. Bien, si creáis, aquí en este examen no es necesario crear el mayor completo porque no te está preguntando el asiento de cierre ni el cierre de la contabilidad. Simplemente te pregunta el remanente y el resultado. Entonces, no necesitas hacer el mayor de todas las cuentas, sino que solamente necesitas hacer el mayor de aquellas cuentas que necesites para el remanente y para el resultado. Pues, por ejemplo, la de fondos líquidos, la 571, necesitas la de acreedores del ejercicio corriente, acreedores de ejercicio cerrado, la de acreedores no presupuestarios, por ejemplo. Y con respecto a los derechos pendientes de cobro, pues bueno, pues necesitará lo que es la cuenta de deudores ejercicio corriente, deudores ejercicio cerrados y deudores no presupuestarios, nada más. No necesitas hacerlas todas, porque no te está preguntando el asiento de cierre, no te está preguntando el cierre del presupuesto de ingresos y gastos. Entonces, no es necesario que lo hagas. Si lo haces, vas a perder tiempo. Entonces ya veréis que yo no hago todo el libro de mayor. En otros exámenes sí he hecho el libro de mayor completo porque te preguntaba el asiento de cierre. Por ejemplo, recuerdo que en el examen y tal del País Vasco sí hicimos todo. Y es muy laborioso, la verdad. Incluso si os vais a ese examen, lo hice en un A3, no lo hice en un A4. Un A3, ¿por qué? Porque eran muchas cuentas, eran 30 cuentas. Entonces, para verlo mejor, lo hice en un A3. Aquí no es necesario. Bueno, pues empezamos a contabilizar, ¿de acuerdo? Venga, nos dice, durante el ejercicio 2010 se producen las siguientes incidencias. 1. Se calcula por el Departamento de Rentas la compensación que tiene que recibir del Ministerio de Economía y Hacienda del IAE de las cooperativas en el ejercicio 2010 según el detalle siguiente. Importa compensar 200.000 euros, ¿vale? Pues el asiento yo lo haría así. Yo haría como un padrón, un reconocimiento de derechos, como si fuese un padrón, ¿vale? La 430 a la 727 por el IAE y ya está, no haría más. También lo podría haber hecho a la 441, ¿de acuerdo? Pero bueno, con la 430 se queda bien. Creo que cualquiera de las dos opciones hubiera sido la correcta, porque todavía no estás recaudando no estás ingresando el dinero en la tesorería. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, yo creo que con la 430 que se queda bien. La vamos a hacer por la 430, por eso la he puesto la primera opción, ¿de acuerdo? La segunda, cuando le pongo la segunda es optativo, pero me quedo con la primera. Venga, el segundo. En el segundo dice, el Ayuntamiento de X cobra por contribuciones especiales 11.000 euros. Dicha cantidad se ha liquidado por anticipado en función del coste previsto para las obras del año 2011, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Bien, vamos a ver. Bueno, pues como hemos ingresado, pues lo metemos en el presupuesto de este ejercicio. ¿Y cómo se mete en el presupuesto de este ejercicio? Con la 430, ¿de acuerdo? Hacemos la 571 a la 430 y la 430 a la 744, ¿de acuerdo? Este sería el asiento inicial. Pero ahora bien, ojito, dice que se ha liquidado por anticipado, que corresponde al ejercicio del año pasado. Entonces, independientemente de que lo contabilices en el presupuesto de este ejercicio, no debe ir en la cuenta de resultado económico patrimonial, ¿vale? Entonces, yo lo sacaría de la 7 con este, que sería ingresos anticipados, ¿vale? La 485, ingresos por anticipado, ¿de acuerdo? Entonces, lo sacaría de la 744 esto se hace a fin de ejercicio, el 31 del 12, y sería el famoso ajuste por periodificación. Entonces, ¿por qué lo he sacado de la 744? Porque la 744 va directamente a la cuenta de resultado económico patrimonial, a la 129.
pero es que este ingreso te está diciendo el supuesto de que corresponde al ejercicio siguiente, que lo has cobrado por anticipado. Entonces, lo meto en el presupuesto de este ejercicio porque lo cobro en este ejercicio, pero la cuenta de resultado económico patrimonial va al ejercicio siguiente, porque te dice que es del ejercicio siguiente. Esto siempre lo hacemos así, por eso está puesto los ajustes por periodificación y los ingresos y gastos cobrados o pagados por anticipado, ¿de acuerdo? Pues ya está, venga, seguimos con el siguiente. Bien, nos dice, practicado el arqueo de las existencias en tesorería a 30 de abril de 2010, se comprueba que estas son inferiores en 2.000 euros a las que resultan de la contabilidad, sin que se conozca la causa de ello. Pues bien, chicos, entonces, nos está diciendo que hay una diferencia entre la contabilidad y la tesorería y que estas son inferiores en 2.000 euros. Es decir, que hay... probablemente se trata de un pago, muy probablemente de un pago que no se ha contabilizado. Entonces, con este asiento se cuadraría, ¿de acuerdo? Sería pagos pendientes de aplicación a la 571 y ya está. A ver, el arqueo existencial sería 30 de abril, se comprueba que estas son inferiores en 2.000 euros a las que resultan de la contabilidad, se conozca la causa de ello, ¿vale? Pues ya está, con este asiento se corrige esa situación. Vamos con el 4. Bien. El 4 es el más larguito, ¿de acuerdo? De este vídeo, quizás. A ver, nos dice que el ayuntamiento firma con fecha 2 de febrero del 2010 un acuerdo con la comunidad autónoma para que subvencione el 100% de la ejecución del proyecto de la Casa de la Cultura. En dicho acuerdo se establece que dicha subvención está condicionada a la aprobación del proyecto de obras. Tras presentarse el proyecto por un importe de 1 millón de euros, es aprobado por la comunidad autónoma con cargo a sus presupuestos del año 2000, considerándose firme el compromiso de ingreso. El ayuntamiento licita las obras adjudicándose por 935.000 euros. Bien, en el acuerdo de colaboración, una de sus cláusulas se estipula que las aportaciones monetarias se llevarán a cabo contra certificaciones de obras. Se aprueban y remiten las 2 primeras certificaciones de obra por un importe total de 156.000 euros, recibiéndose del organismo autónomo la cantidad de 56.000 euros correspondiente a la primera certificación. Bien, como nos otorgan una subvención, nos dice: el ayuntamiento firmó el 2 de febrero un acuerdo con la comunidad autónoma que subvenciona el 100% de la ejecución del proyecto de la Casa de la Cultura. En dicho acuerdo se establece que dicha subvención está condicionada a la aprobación del proyecto de obra. Al presentarse el proyecto por un importe de 1 millón de euros aprobado por la comunidad autónoma con cargo a su presupuesto, firme el compromiso de ingreso. Vale, podemos generar crédito por 1 millón de euros. Entonces, el asiento típico de la generación de crédito, que es una modificación presupuestaria, pues sería este. En el presupuesto de gastos serían estos 2 asientos y en el presupuesto de ingresos pues serían lo siguiente, por 1 millón de euros. Bien, entonces decimos que el ayuntamiento licita las obras adjudicándose por 935.000 euros, es decir, hay una baja. Cuando vosotros adjudicáis un contrato, pues lo hacéis por unos presupuestos, un presupuesto base de licitación y un valor estimado de una cifra, pero luego los licitadores compiten entre ellos y ofrecen pues una reducción en el precio. Por ello, te puede salir que la licitación se haga por debajo de lo estimado, de lo previsto, ¿vale? Entonces, pues nada, muy sencillo. Hacemos entonces el RC por 1 millón de euros, la fase A de aprobación del expediente, en donde están todos los documentos ya para iniciar la licitación, que sería la fase A, ¿de acuerdo? Aquí tiene que haber un decreto de aprobación del expediente. Ya os digo que el expediente de licitación es como una carpeta en donde se van incluyendo muchos informes. Se va incluyendo pues la providencia de inicio, se mete lo que sería pues el pliego de prescripciones técnicas, se mete un informe de insuficiencia de medios, se mete el pliego de cláusulas administrativas particulares, se mete también pues el informe del 172 del ROF, del departamento tramitador, el informe de secretaría y el informe de la fase de la función interventora fase A si tenéis fiscalización previa limitada. Y cuando están todos esos documentos se pasan a asesoría jurídica o contratación, depende del ayuntamiento donde esté, y se dice que está todo correcto. Entonces el órgano de contratación pues aprueba el inicio de la licitación propiamente dicha, que es la fase A. Entonces, cuando a ti te llega ese decreto aprobando el expediente,
indicando que todo está correcto para iniciar la licitación pura y dura, pues entonces haces la fase A, ¿de acuerdo? Aquí no hay un adjudicatario, no hay un licitador que haya ganado todavía, sino que se pone en conocimiento de todo el mundo. Se publica en la plataforma de contratación del Estado y dependiendo del expediente, claro, y ya está, y se hace la fase A. Bueno, entonces, cuando ya se ha hecho la fase A y se ha realizado todo el proceso de licitación, se han recibido las ofertas, se han corregido las bajas, se han emitido los informes de las bajas y se ha hecho el cálculo de quién es el licitador más interesante para el ayuntamiento en base al pliego de cláusulas administrativas particulares, pues nada, pues se elige al contratista. Y cuando se elige al contratista, se hace la fase D. Se formaliza el contrato, se firma lo que es el contrato con el tercero, se acuerda por la mesa de contratación que esta va a ser la persona, se queda el contratista con el señor alcalde o con quien lo tenga delegado el órgano de contratación, ¿no? Que muchas veces no es el alcalde no puede estar a lo mejor firmando contratos, ¿no? No puede estar en la mesa de contratación. Entonces, pues bueno, pues se realiza la firma del contrato y cuando se realiza la firma del contrato te lo pasan a ti como interventor y hacen la fase D, en donde aquí ya sí hay un adjudicatario, ¿de acuerdo? Pues nada, hacemos la fase D, que es 004-005, ya lo tenemos adjudicado. Esto ya tiene efectos con terceros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues como ha habido una baja, lo normal es que anules en contabilidad la fase A y la fase RC por los excesos. Pues ya está, pues la anulas. Muy sencillo. Es el signo contrario por los 65.000 euros. Bien, seguimos con el apartado 4. Bien, como aquí no financia la comunidad autónoma el 100% del proyecto y hemos recibido una baja, hay que hacer la anulación de la generación de crédito, ¿de acuerdo? Que sería esta. Y lo hacemos así, ¿de acuerdo? Hacemos aquí, pues, sería el asiento de la generación de crédito con signo contrario, ¿de acuerdo? Y ya está. Sería así. Bien, aquí nos dice que tras presentarse el proyecto por un importe de 1 millón, es aprobado por la comunidad autónoma con cargo a su presupuesto del año 2010, considerándose firme el compromiso de ingreso. Para mí ya podemos reconocer el derecho. No me cabe duda que sí puedes generar el crédito, porque hay una resolución que te da la subvención, que te la otorga. Pero con reconocimiento de derecho yo siempre soy más cauteloso, porque solo se puede reconocer el derecho cuando tú tienes constancia de que la comunidad autónoma te ha concedido la subvención, pero lo ha puesto en su presupuesto, es decir, ha reconocido la obligación en sus presupuestos o te ha ingresado el dinero. Solamente en esos dos casos, cuando te ha reconocido la obligación, tú tienes constancia de que la comunidad autónoma ha reconocido la obligación en sus presupuestos o ya te lo encuentras directamente en tu cuenta de banco del ayuntamiento. Entonces, solo en esos dos casos hago yo el reconocimiento del derecho. Aquí se intuye pues de que es aprobado por la comunidad autónoma con cargo a su presupuesto del año 2010, considerándose firme el compromiso de ingreso. Deja intuir como que ya puedes hacer el reconocimiento del derecho. Entonces, si quieres hacer una llamada de atención aquí, pues la haces, ¿vale? Y dices que los casos en los cuales reconocemos el derecho son cuando tenemos constancia del reconocimiento de la obligación o cuando tenemos el ingreso en nuestra cuenta de banco. Pero que en este supuesto se intuye de que eso se ha producido. Si dice que se ha aprobado por la comunidad autónoma con cargo a su presupuesto del año 2010, puede ser que se haya aprobado que se haya realizado el reconocimiento de la obligación. Y si se considera firme el compromiso de ingreso, bueno, pues da pistas de que sí, de que puede reconocerse el derecho. ¿Y cómo lo reconozco? Pues lo reconozco así. 430, 940, 940, 130, ¿vale? Ya veis que lo estoy metiendo en el patrimonio neto, porque estamos en la ICAL de 2013. Pues yo lo he hecho por 1 millón de euros, ¿vale? Y ahora lo voy a anular por 65.000 euros, puesto que la licitación ha habido una baja, ¿vale? Ha habido una adjudicación por debajo del presupuesto base de licitación y del valor estimado. Entonces lo hacemos así, ¿de acuerdo? Bien, te dice que el ayuntamiento licita las obras, adjudicándose por 935.000. Vale, perfecto, ya lo hemos hecho. Bien, dice,
En el acuerdo de colaboración, en una de las cláusulas se estipula que las aportaciones monetarias se llevarán a cabo contra certificaciones de obra. Que las aportaciones monetarias se llevarán a cabo contra certificaciones de obra. De acuerdo, entonces tenemos aquí la primera certificación de obra, que será, pues, dice, se aprueban y remiten las dos primeras certificaciones de obra por un importe total de 156.000 euros. Hacemos esto, ¿de acuerdo? Recibiéndose del organismo autónomo la cantidad de 56.000 euros correspondiente a la primera certificación. Vale, pues entonces por la primera certificación hacemos, pues, este asiento, que sería el siguiente, ¿de acuerdo? 571 a 430, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya lo tenemos aquí hecho el supuesto número 4. De acuerdo, aquí nos quedaría pendiente la otra certificación de obra por ingresar, pero como solo nos dice que se ha ingresado una, yo no haría nada más, ¿de acuerdo? Podría haber hecho un deudor no presupuestario con cargo a... Pero bueno, lo voy a dejar así, no voy a hacer nada porque pienso que así estaría correcto, ¿vale? No es necesario complicarlo demasiado. Venga, pasamos al punto 5. Decimos, se recibe con fecha 14 de octubre del 2010 la cantidad de 450.000 euros, cobro derivado de la sustitución en metálico de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la entidad. Cobro derivado de la sustitución metálica. La entrega de estos aprovechamientos se formaliza mediante convenio urbanístico de planeamiento. Al final del año 2010 no se ha aprobado todavía el instrumento de planeamiento objeto del mencionado convenio. Bien, esto es muy parecido a lo anterior, ¿de acuerdo? Yo haría el siguiente ejercicio, el siguiente asiento. Haría en el presupuesto la 430 porque lo estoy cobrando en este ejercicio y lo metería en la cuenta de resultado económico patrimonial, en la del grupo 7, ¿vale? Los ingresos. Y luego a 31 de diciembre, puesto que me está diciendo que no se ha aprobado todavía el convenio urbanístico, pues podría quitarlo de las 746 en este caso, y llevarlo a ingresos anticipados. Es otra vez un ajuste por periodificación, ¿vale? Y así la cuenta de resultado económico patrimonial no estoy metiendo cosas que no se corresponden con este ejercicio 2010. Entonces la tengo bien dotada, bien contabilizada, ¿de acuerdo? Entonces este sería el asiento que yo haría. Venga, pasamos al siguiente. El 6 me dice, realizado el oportuno procedimiento de contratación, se acuerda la adquisición de un inmueble para oficina de los servicios generales del ayuntamiento por un importe total de 500.000 euros, cuya financiación es la siguiente. Bueno, se me ha olvidado, chicos, deciros en el anterior punto 4, el punto 4, que esto se trata de un gasto con financiación afectada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que el coeficiente de financiación es 1, porque la subvención era 100%. Los derechos reconocidos netos, 56.000, las desviaciones de financiación, que es esta fórmula, como sabéis, derechos reconocidos netos menos el producto del coeficiente de financiación por las obligaciones reconocidas netas, ¿vale? Entonces aquí los derechos reconocidos netos han sido 56 y las obligaciones reconocidas netas han sido 156. Nos sale una desviación de financiación negativa de este ejercicio de menos 100.000 euros, simplemente, ¿vale? Esto luego nos va a servir para calcular remanente de tesorería. Pues venga, seguimos. Bien, íbamos por el punto 6, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que realizado el oportuno procedimiento de contratación, se acuerda la adquisición de un inmueble para oficinas de los servicios del ayuntamiento por un importe total de 500.000 euros de financiación en la siguiente. 200.000 euros con préstamo a largo plazo por una entidad bancaria tipo de interés fijo y un año de carencia, el resto mediante subrogación de la hipoteca que tenía contraída el vendedor. Previas las autorizaciones reglamentarias, se formalizan las operaciones financieras citadas, se ingresa en la cuenta corriente de la corporación el importe del préstamo y se paga al vendedor. Bueno, pues entonces, a ver, por la licitación, los asientos típicos, el RC, la A y la D. Ya os he explicado las fases que hay en un procedimiento de licitación, ¿vale? La RC, la A, se aprueba el expediente, y la D, que ya se ha adjudicado, ¿de acuerdo? Se ha adjudicado y se ha formalizado. Pues venga, entonces el siguiente asiento, pues por el préstamo que recibimos, que son 200.000 euros, ¿no? Con préstamo a largo plazo, pues
430, 170, un préstamo a largo plazo, ¿de acuerdo? Y lo ingresamos, pues lo hacemos así, presupuestario. Y por la deuda que adquiero, pues por la deuda que adquiero, pues sería así, la deuda que adquiero, 430, 170, hacemos aquí una formalización a la 430. ¿Por qué hago aquí una formalización? Porque ahora en la adquisición, pues esto no es como que yo adquiero esa deuda, compro el inmueble con un préstamo y me subrogo en una hipoteca. Entonces yo me quedo con la hipoteca de los 170, la 170 me voy a quedar con ella por los 300.000 euros, ¿vale? Entonces, pues... y también me voy a quedar con la otra, con los 200.000, me voy a quedar con un préstamo de 200 y con una hipoteca de 300, ¿de acuerdo? Pero yo utilizo estos 200 del préstamo para pagarle, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es tesorería. Te tienes que quedar con este asiento, ¿vale? Entonces, compramos el inmueble, la 211 a la 400 y la 400 a la 571 por los 200.000 euros que le pago y la 557 que no sale no sale de ningún lado, sino que esto sería mi hipoteca. Entonces, no le puedo pagar. Le podría pagar, pero con cargo al presupuesto. El presupuesto aprobado inicialmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, así este sería el supuesto. Muy sencillito. Esto también sería un gasto con financiación afectada, ¿eh? Porque tengo aquí un préstamo. Y bueno, chicos, como habéis visto, esto es un gasto con financiación afectada, el punto 6, puesto que estamos financiando la compra de un inmueble con una hipoteca y con un préstamo. Pero esto es especial en este caso. Y yo no lo he puesto aquí, pero bueno, os lo he puesto aquí en un papelito para que vosotros lo veáis. ¿Cuál sería el coeficiente de financiación del préstamo? Pues lo que ingresamos por el total, 0,4. ¿El coeficiente de financiación de la hipoteca? Pues 300 por 500, será un 0,4 y un 0,6. Es decir, el coeficiente de financiación es 1, global, por así decirlo. Y entonces se financia totalmente por estos agentes, por el préstamo y por la hipoteca. Entonces vamos a calcular las desviaciones de financiación. La fórmula es esta, derecho reconocido neto menos coeficiente de financiación por las obligaciones reconocidas netas entre paréntesis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces la desviación de financiación del préstamo y la desviación de financiación de la hipoteca, pues te sale que es cero. Está totalmente saldado, entonces no va a tener ningún efecto, ni en la estabilidad, ni en la regla, perdón, ni en lo que es el remanente de tesorería, ni en el resultado presupuestario, no va porque es cero. Entonces nada, pues, pero bueno, está interesante que os lo haya puesto para que vosotros lo veáis, porque bueno, es un gasto con financiación afectada, está claro. Bien, pasamos ahora, hemos visto el punto, íbamos por el punto 6, ¿no? Entonces, se fijan las operaciones financieras, vale, pues venga, pasamos al punto 7, ¿vale? Bien, dice, esto lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Punto 7. Dice, se aprueba por un importe de 1.500 euros el reconocimiento de la obligación de la indemnización prevista en la normativa de expropiaciones forzosas por demora en la determinación del justiprecio, devengada a favor del expropiado de los terrenos que figuran en el balance, la cuenta 220. Bien, nos vamos al balance, la cuenta 220, a ver qué es eso. 220, terrenos. 1.951.374,50, vale. Vale, entonces lo hacemos así, vale, aprobamos este expediente, RCAD, esto sería distinto a un expediente de licitación, ¿vale? Podríamos haber acumulado las fases ADO quizás si en la base de ejecución del presupuesto te lo permite. Si no, pues hace RCAD, los documentos contables y ya está. Y nada, no os quiero liar mucho con el contenido de los expedientes de responsabilidad patrimonial ni nada de eso, ¿vale? Porque no es el caso, estamos ahora en este supuesto de examen. Bueno, entonces esto sería, hacemos el ADO y esta, 678.400 por 1.500, no tiene más historia, ¿vale? Vale, pues entonces venga, pasamos al siguiente, al punto 8. ¿Qué nos dice el punto 8?
El 30 de septiembre de 2010 la Tesorería realizó depósito por plazo de un año de 1 millón de euros con vencimiento semestral de interés al 4%, ¿vale? Vamos, cuando tú constituyes un depósito, cuando tú lo puedes hacer tanto en presupuestario como en no presupuestario. Aquí no te dice nada, pues entonces pues lo vamos a hacer no presupuestario y ya está. Lo podía haber hecho presupuestario, tendría efectos también en el remanente, porque toca la 430, que es la... bueno, lo vamos a hacer presupuestario, no os quiero liar. No presupuestario, cuando lo hacemos, si es que nosotros constituimos un depósito, tendríamos que hacer el ADO también, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que cuando hacemos el ADO, la O, pues un acreedor por gastos devengados, un acreedor presupuestario, pues entonces ya sí afectaría al remanente, pero bueno, no pasa nada. Lo podemos hacer tanto presupuestario como no presupuestario. Yo he optado por la forma no presupuestaria, no te dice nada. Pues entonces nada, lo haríamos así. Por la constitución del depósito, 566 a esto, y por los intereses, punto 8. Pero aquí hay un asunto interesante, que es que el 30 de septiembre se constituye y lo vas a cobrar a los 6 meses, ¿no? Semestral. Entonces lo vas a cobrar en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Lo vas a cobrar el 30 de marzo. Pero claro, tú en la cuenta de resultado económico patrimonial, tal como hicimos antes, pues ahora también lo tenemos que meter. Entonces, tenemos que la cuenta de resultado económico patrimonial pues sea lo más real posible. Entonces, ¿cómo se hace? Pues así, ¿vale? La 548 a la 762. Esta 548 da una señal en el balance de situación final para que en el año que viene pues la canceles. Entonces, ¿cómo la cancela? Pues cuando lo cobres el año que viene, haces esto. Haces pues los 20.000 euros que cobras, porque el tipo de interés nos va a dar a los 6 meses 20.000 euros, y hacemos la 548 y a la cuenta de resultado económico patrimonial del año que viene a la 762 por los 10.000 euros, ¿vale? Pero este asiento no se hace este año, es simplemente para que vosotros veáis cómo se realizaría, ¿vale? Venga, pasamos al punto 9. El ayuntamiento es demandado por un trabajador como consecuencia de la resolución de un contrato de trabajo. La indemnización solicitada en la demanda por despido improcedente asciende a 46.000 euros. La asesoría jurídica municipal analiza la demanda y estima que existen muchas posibilidades de tener que pagar la mencionada indemnización. Vale, pues entonces hacemos esta provisión, muy sencillita, ¿vale? Y nada más. Como no nos dice nada más, pues nosotros no vamos a entrar en su actualización ni en nada de eso, ¿vale? Con la nueva ICAL, esto de las provisiones está muy interesante, pues porque hay provisiones por retiro, se actualiza en el inmovilizado, es decir, está muy curioso. Entonces ya si tenemos algún examen o se da que lo hagamos y que se introduzca en el canal pues alguna lección sobre estas provisiones de retiro y grandes responsabilidades, bueno, pues ya lo haremos. Pero ahora mismo quedaros con esto, ¿vale? No quiero liar con el asunto. ¿De acuerdo? Entonces sería este el asiento. La 642 a la 142. ¿Vale? Y por último de este vídeo, el asiento 10, que nos dice lo siguiente. Dice, la intervención de fondo realiza una auditoría del registro de facturas y se detectan obligaciones pendientes no reconocidas por no disponer de créditos correspondientes a servicios profesionales independientes por importe de 280.000 euros. Esta es la factura, las típicas facturas en el cajón que van floreciendo que van apareciendo durante el año. Es decir, son gastos que no se ha seguido ningún tipo de procedimiento, ¿vale? Entonces, sería un acreedores por una 413, ¿vale? Sería la 613, la cuenta de resultado económico patrimonial, y la 413, y ya está, lo haríamos así. Esto sería objeto de un informe de omisión de la función interventora, puesto que no se ha seguido el procedimiento, y sobre todo por este importe, porque son 280.000 euros, seguramente, o bueno, a lo mejor sí se ha seguido el procedimiento, lo que pasa es que ahora mismo tú no enlazas esa factura con ese procedimiento de licitación y lo contabilizas ahora en la 413 porque hasta que averigüe qué ha pasado. Si no llevara ningún tipo de expediente de licitación, que no se ha hecho bien en el ayuntamiento esa licitación,
no se ha hecho, vamos, o se ha hecho incorrectamente. Pues entonces tendrías que hacer el típico informe de omisión de la función interventora, pero ahora mismo no os quiero liar con eso. Ahora os quedáis con esto, que estamos en este examen y ya está. Y ya está, chicos, no vamos a avanzar más porque si no se hace un vídeo muy largo. Ya en el siguiente vídeo lo vais a tener. Y bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo habéis visto el examen? El examen es muy interesante, está muy bien, ¿de acuerdo? Esta es la carátula, ¿no? Y un examen muy cuco, muy interesante, muy didáctico para vosotros, para que completéis vuestros apuntes y así tenéis uno más. No pasa nada, está muy bien. Es de los facilitos, ¿eh? Facilito e interesante. Luego en el siguiente vídeo voy a calcular el remanente de tesorería y os voy a calcular el resultado presupuestario, ¿vale? Y vamos a hacer una serie de comentarios, porque te va a preguntar que le motives, que le hagas un pequeño informe de lo que significan esas magnitudes. Y bueno, pues si lo obtenemos positivo, querrá que le digas una cosa, y si lo obtienes negativo, pues querrá que le digas otras. ¿De acuerdo? Está muy bien. Y ya en el siguiente vídeo, no en el siguiente, sino en el posterior, vamos a abordar el segundo de los ejercicios de este examen. Recordad que este examen tenía dos. El de contabilidad, que hemos hecho hoy una parte, pero tiene también una parte parecida a tesorería, ¿vale? Un plan de disposición de fondos. No es exactamente un plan de disposición de fondos, sino que es también contabilidad. Pero ahí vas a actuar como si fueses el tesorero, en donde tienes que decir dónde colocarías el dinero para obtener la máxima rentabilidad y también para hacer un pago que te va a venir imprevisible, un pago que no tenías previsto. Y entonces nada, chicos, que nos vemos en la siguiente parte del examen, que es realmente interesante y te va a completar muy bien tus apuntes, ¿de acuerdo? Pues nada, cualquier cosita me lo podéis poner en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo leo los comentarios, ¿vale? Para que vosotros, si tenéis alguna duda, pues la pongáis. Y ya está, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.